presentación y les doy la bienvenida a este webinar, ya es nuestro tercer webinar, si mal no recuerdo, de la mesa. Voy a presentar a la presentadora que tenemos en esta ocasión, que es Stephanie Cordero Aliaga. Ella es magíster en educación, mención currículum y administración. Actualmente está desarrollando estudios de doctorado en educación en la Universidad de Granada, en la línea de currículum, organización y formación para la equidad en la sociedad del conocimiento, investigando particularmente sobre la inclusión de perspectiva de género en la formación inicial docente. Ella es becada por la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a través de la beca para el doctorado en el extranjero, que es las becas Chile. Lo dije bien, ¿verdad, Stephanie? ¿Sí? Perfecto. Ya. Ahora te dejamos con la presentación. Bueno, muy buenas tardes. En primera instancia, agradecer la invitación, agradecer tu presentación, Christopher, y obviamente también agradecer a cada una de las personas participantes que está aquí el día de hoy. Espero básicamente a través de esta presentación poder guiarles a través de un proceso de reflexión sobre qué significa incluir la perspectiva de género en el ámbito educacional, independiente del área en el que nos desempeñemos, y también poder hacer una reflexión de la propia práctica pedagógica para ir viendo qué elementos de la perspectiva de género estamos incluyendo o eventualmente qué elementos podríamos incluir en nuestra práctica en el futuro. Ya que se habla mucho de perspectiva de género y se ha tocado bastante el tema en diferentes lugares, pero a veces no está bien entendido qué es lo que significa realmente esta inclusión o de qué manera podríamos lograrlo. Creo que es importante además comentarles que me posiciono en una vereda en la cual creo profundamente que el sistema educativo en general, como un espacio de socialización, este espacio no puede ignorar su obligación de transmitir valores de igualdad y no discriminación. Y en este camino, en esta posición que me encuentro, donde encuentro en la perspectiva de género una vía o un camino para conseguir esto. Bien, veo que somos poquitos en la presentación, por lo mismo me gustaría señalar que este tipo de presentaciones o el ideal de este tipo de temáticas al trabajarla siempre va a ser la presencialidad porque se genera una mayor interacción, por lo tanto, dada la virtualidad, ¿cierto? Me gustaría que se generen instancias de participación, reflexión y que, bueno, que puedan abrir su micrófono, encender la cámara o que podamos participar a través del chat cuando sea necesario para poder generar un poquito más de dinámica y debido a la cantidad de personas va a ser posible. Me gustaría, si les parece, que se pudiesen presentar y decirme un poco en qué área trabajan, a qué se dedican y qué los trae acá. Y de esta manera poder ir conociendo yo también quiénes son las personas que están presentes. ¿Alguien que quiera comenzar? Y después puede nombrar a otra persona para poder continuar en la dinámica. Hola, me presento, soy Carolina Figueroa, asesora curricular de la facultad, eh, psicopedagoga de profesión, y feliz de estar aquí. Agradezco a Stephanie por el espacio e invito a Jonás. Bienvenido, Jonás, para que se presente. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Jonas Schneiderman. Yo soy biólogo de formación, trabajo en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, eh, y estoy aquí especialmente, actualmente ejerzo el cargo de coordinador de la docencia de pregrado del Instituto de Ciencias Biomédicas, y por lo tanto el tema de perspectiva de género sabidamente ha sido muy difícil de ser incorporado de manera sistemática en la docencia de pregrado y particularmente en las ciencias básicas, ¿no? Entonces, tengo interés en saber cómo, si acaso hay maneras de que eso sea subsanado a mediano plazo. Le paso la paleta a la profesora Basfifer. Muchas gracias. No está disponible. Lo sigamos con Rodrigo. Ay,
Acá Sí estoy, está, no, está es que ya. estoy con el celular, no sabía cómo. Ya. Quería salvarla, por eso. Ah, ya, sí, sí, sí. Bueno, gracias por estas instancias, porque en realidad uno de a poquito siempre va aprendiendo algo más. Así que muchas gracias, aquí voy a estar atenta. Y ahora seguimos con Rodrigo, entonces. Con Rodrigo Núñez. Hola, Rodrigo Núñez. ¿Hay otro Rodrigo? Ah, hay otro Rodrigo, perdón. No, pero Rodrigo Núñez está bien. Está bien. Ya. Mucho gusto, mi nombre es Rodrigo, soy kinesiólogo, trabajo en la Escuela de Kinesiología y nada, me estoy integrando a esta mesa de trabajo, me integré hace muy poco, entonces estuve en el webinar pasado que estuvo muy interesante y aquí con ganas de aprender y poder participar y generar también colaboración en algunos proyectos que podamos avanzar en este tema. Eso. Muchas gracias. Súper. Si continuamos con Rodrigo Ricardo, ¿a seguir con los Rodrigos? Hola, mi nombre es Rodrigo Alzamora, yo soy bioquímico, trabajo en el programa de Fisiología y Biofísica y soy miembro de la comisión de docencia del programa, así que estoy en representación de mis colegas también para aprender de este tema. Súper. María Paz, Fariña. Hola, eh, yo me conecté porque vi la publicidad por Instagram, pero no sé si estoy bien. Pero yo soy de la Universidad de Concepción, soy cirujano dentista, trabajé muchos años en docencia, ahora pertenezco al departamento de género del Colegio de Dentistas acá en Concepción y fui autora de una de las guías de enfoque de género en odontología que editó el colegio. Y un poco venía a aprender, y por eso me conecté, pero no estoy en la Universidad de Chile. No, pero súper, porque Bienvenida. también es súper enriquecedor que vengan de otras instituciones, así que muy bien. También vamos a Solange Soto, ¿está por ahí? O parece que se salió justo, ¿no? La Sol estaba con problemas de señal porque iba Ah, ya, hacia afuera de la facultad, así que seguramente se va a ir conectando a rato. ya. Quizás Julieta Araneda, ¿está por ahí? Ahí sí, no Ahí sí. encontraba los botones. Bueno, yo estoy haciendo el doctorado en la Chile y a través de eso recibí la información, pero hago docencia en enfermería en la Diego Portales, así que la temática de mi pleno interés. Súper. Está Daniela Bonilla, o sea, Andrea Bonilla, perdón. Si está por ahí Andrea Bonilla. Si no, Daniela. Alguna de las dos. Bueno, quizá. Sí, no sé. Hola, Ahí sí. bueno, yo me integré hace poco a la mesa en representación del Departamento de Tecnología Médica, así que nada, pues muy motivada de participar de este webinar porque también me interesan mucho las temáticas de género desde siempre, desde que soy estudiante, así que eso, muchas gracias por la oportunidad de realizar este webinar. Súper, gracias a ti, Daniela. Andrea o María Alejandra Mella, y con eso estaríamos listos. No sé si alguna de las dos puede habilitar su micrófono y presentarse. ¿No? Parece que no, Estefanía. Así que continuamos nomás, yo creo. Muchísimas gracias a todos quienes están presentes. Vamos a comenzar. Las etapas de la presentación se van a dividir en una primera parte con algunas introducciones y antecedentes acerca del tema. Luego vamos a trabajar las 4 dimensiones que propone un equipo que investiga en género de la Universidad de Barcelona para la inclusión de la perspectiva de género en educación, que básicamente lo que hace es responder a 4 preguntas: quién, qué, cómo y dónde. Entonces, en base a eso vamos a trabajar subjetividades, contenido, metodología y el espacio donde se desarrollan las actividades para finalmente intentar hacer una reflexión final en conjunto.
A modo de introducción, simplemente comentarles que bueno, es ampliamente sabido que en los últimos años se ha trabajado mucho en temáticas relativas a la igualdad de género, pero a pesar de esto, ¿cierto? No podemos desconocer que aún no se logra una igualdad efectiva y incluso nos queda demasiado camino, ¿cierto?, para poder alcanzarla. En este contexto es crucial que eliminar las diversas formas de violencia de género que existen, y tal como les comentaba en el inicio, aquí donde el sistema educativo desempeña y tiene un rol importante. Antecedentes en la temática muestran la nula o escasa presencia de temáticas de género en la oferta académica universitaria, y además ya se está recomendando el diseño de planes de estudio que incluyan temáticas de género. En este contexto, la gran pregunta, porque muchas veces las personas que trabajamos en la temática de género o estamos en el área, es básicamente siempre tener que ir justificando por qué hacer esta inclusión. Desde la parte de la investigación, las principales justificaciones se basan en que podríamos, ¿cierto?, ayudar a frenar la reproducción de estereotipos de género, a contribuir a la eliminación de un sistema androcéntrico y patriarcal, contribuir además a la construcción de sociedades más justas, y por último, y no menos importante, es simplemente dar cumplimiento, ¿cierto?, a la normativa internacional y nacional. La idea es que nos podamos movilizar a través de otras justificaciones, ¿cierto?, pero en el entendido de que no todas las personas quizás tienen el conocimiento acerca de la temática. En muchas áreas se está haciendo solamente por cumplir una normativa que se está dando. En cuanto a algunos antecedentes en la temática, destacar que el profesorado tiene una gran influencia, ¿cierto?, en la reproducción de los estereotipos de género a través de todas las acciones o la forma en que se desenvuelve en el aula. Esto podría ser mucho más evidente, ¿cierto?, en los años preescolares o cuando en la básica, en la secundaria, pero no menos importante en el área universitaria. Y por lo tanto, que los docentes adquieran conciencia de género y comprendan que sus comportamientos, creencias y prejuicios tienen una influencia determinante en su estudiantado es súper importante, porque básicamente sin lograr esta formación crítica reflexiva, existe, ¿cierto?, el peligro de seguir reproduciendo o perpetuando mecanismos de un sistema heteropatriarcal. Destacar además que un profesorado formado en género va a favorecer que su labor educativa contribuya al proceso de transformación social que es necesario realizar con el fin de avanzar hacia una sociedad más justa, más equitativa, y la falta de esta formación dificulta este proceso. Eso en relación a los antecedentes del tema. Ahora me gustaría invitarle a reflexionar en torno a una pregunta. Vamos a ocupar esta metáfora que se usa mucho en educación primaria, que es la del puente. Cuando uno hace una clase muchas veces se ocupa esto y estamos al inicio entrando a un puente antes de recibir alguna información o hacer un proceso de reflexión. Entonces, al final de la hora vamos a volver a repetir esta misma pregunta para ver si se generan algún cambio o alguna modificación o hemos pedido agregar algo más a nuestro conocimiento. La pregunta es, si las autoridades de mi institución me piden aplicar la perspectiva de género en el aula, ¿qué creo que debo hacer? ¿En qué pienso? Yo los invito, si pueden abrir los micrófonos y hablar sería genial, o si no, si quieren compartir su respuesta en el chat también. Pero ¿qué es lo primero que se me viene a la mente cuando si me piden incluir esta perspectiva de género en el aula y en forma práctica intentar dar algún ejemplo de qué es lo que creo que debo hacer? Aquí los motivo a abrir sus micrófonos y poder participar. Ahí hay una manito levantada. Karen. Ya, que me cuesta con el celular. Yo creo que tiene que ver con el lenguaje que utilizo, que ojalá sea inclusivo, y cosas que vamos haciendo de a poquito también tiene que ver con terminar con estereotipos que presentamos, por ejemplo, en casos clínicos. Siempre denunciamos, no sé, antes el médico, la enfermera, o describíamos una situación, la mujer dueña de casa, el hombre ingeniero. Entonces ahora los transformamos y a veces
vamos sacando estos, hasta dentro de las carreras de nosotros, que también tienen como que, no sé, obstetricia es muy de mujeres, nutrición es muy de mujeres, como tratar de ir cambiando estos roles en cosas prácticas. Y lo otro es buscar referentes en referencias, aunque se me repita la palabra, que sean mujeres, mujeres. Esas son algunas cosas. Hay otros cursos que son más particulares, por ejemplo, que tienen que ver con alimentación. También el rol de la mujer también estaba como toda la responsabilidad de la alimentación siempre en la mujer, y también ahora tratamos de diseñar material educativo que no estén solo dirigidos a la mujer, sino que estén dirigidos a toda la familia, de cuando se habla de la alimentación, etcétera. Esas son como cositas prácticas que se me ocurren que tengo que hacer y que hemos ido tratando de hacer. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? El chat también, Ahí Stephanie, tenemos respuesta en el chat. sí, compartió Andrea, dice, hola, creo que sería bueno considerar el trato equitativo con estudiantes. Muchas gracias. ¿Alguna otra idea de qué otra forma, además de lo que han dicho, podríamos integrar o se les ocurre que debiésemos hacer en el aula cuando se nos pide incluir esta perspectiva? María Paz tiene la mano levantada. Y nosotros, bueno, lo que compartieron recién, eso del, bueno, del vocabulario, también nosotros proponíamos lo mismo, y también un poco integrar en la atención de pacientes, porque la mayoría de nosotros hacemos ficha clínica y anamnesis, y un poco ir a abordar las leyes, sobre todo en población LGTB, lo del nombre social, un poco instaurarlo como en la formación del estudiante, la parte más también legal que son los derechos de estas poblaciones. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar y recuerden que al final vamos a repetir esto para ver si aparecen algunos elementos que no tenían considerados, pero que sí significan incluir la perspectiva de género en la práctica docente. ¿Bien? Stephanie, ¿y puedo agregar algo, saliéndome del Sí. rol de moderador, sino agregando algo a la pregunta en sí? Que ahí dice en el aula, pero claro, la Facultad de Medicina en particular tiene la educación que se extiende al campo clínico también. Y a veces hay ahí un choque o alguna divergencia entre lo que ven en la facultad con lo que ven en el campo clínico, en el hospital o en atención primaria en salud, en CESFAM. Entonces creo que también es importante como ampliar eso al campo clínico, porque muchas veces se puede generar ahí una discordancia o algo. Perfecto. Entonces, cuando hagamos las reflexiones, ahí ustedes pueden ir agregando elementos que vayan a esa área. Bueno, tal como les señalaba al inicio, vamos a trabajar las dimensiones de la perspectiva de género en educación, educación entendida en todas las áreas, a través de estas 4 dimensiones: las subjetividades, contenidos, metodología y espacio, porque muchas veces cuando hablamos de la incorporación de una perspectiva de género se entiende más que nada en el ámbito metodológico, ¿bien? Pero como práctica misma en el aula, como una acción en relación al estudiantado, pero la perspectiva de género puede incluir más que eso, ¿bien? Entonces, bien. Entonces, un segundo, creo que me falta algo aquí. Bueno, esto me lo había saltado. Básicamente, solo para resumir, yo creo que ustedes lo manejan bastante bien, pero durante la presentación vamos a hablar del género como refiriéndonos a los roles, las características y las oportunidades definidas por la sociedad que se consideran apropiados para cada una de las personas, y vamos a entender qué es la perspectiva de género como un proceso de evaluación de las consecuencias, tanto para hombres como para mujeres, de cualquier actividad planificada, con el fin de que todas las personas se beneficien por igual. Entonces, cuando hablemos de la perspectiva de género en educación, nos vamos a referir a este proceso de evaluación o de pensamiento y de volver a pensar y analizar cada una de mis prácticas en el entendido que tienen que ir enfocadas a la igualdad o a no generar estas diferencias dentro del aula. Bien, seguimos entonces con las dimensiones. La primera de ellas es la dimensión de las subjetividades. Esta dimensión se centra básicamente en explorar la subjetividad tanto del profesorado como del alumnado, con el fin de identificar y revisar la carga cultural con valores patriarcales que lleva a la reproducción de actitudes que generan desigualdades de manera sistemática, de forma acrítica o inconsciente. Para entenderlo un poco más, en esta dimensión de subjetividades, que responde a la pregunta ¿quién?, entonces
es analizarnos a nosotros mismos en nuestros pensamientos. Por ejemplo, esta teoría nos habla acerca de la ceguera de género, que la define como la incapacidad de algunas personas para identificar algunos sesgos, por ejemplo, de género que existen, o también nos habla del posicionamiento respecto a la perspectiva de género. ¿Qué pienso yo? Hacer ese análisis y reflexionar acerca de mi propia creencia acerca de la perspectiva de género también es parte de la inclusión de la perspectiva de género en la educación. Hacer esa reflexión. ¿Estoy de acuerdo con una inclusión de la perspectiva de género en la educación? ¿Lo considero importante o realmente creo que no es necesario? Y aquí es donde la educación, ¿cierto? Y la formación adquiere un rol súper importante. También se nos habla acerca del posicionamiento respecto a la objetividad y a la docencia como acto político. Aquí básicamente tenemos que primero entender y reconocer que a través de la educación no solo se transmiten conocimientos, ¿cierto? No solamente se transmiten contenido, también se transmiten valores, creencias, actitudes que impactan de alguna forma en la sociedad. Por eso, en este contexto, asumir la objetividad o neutralidad de nuestras acciones a veces podría perfectamente contribuir a seguir preservando en el sistema educativo ciertas posiciones o ciertas relaciones de poder o de desigualdad. Por lo tanto, aquí lo que se propone es tener una posición al respecto, lograr pensar qué pienso yo respecto a las temáticas de género y cuál es mi posicionamiento respecto a esto. ¿Lo quiero incluir en mi práctica docente? Bien, entonces todo esto que tiene que ver con la subjetividad, y para que lo entendamos un poquito mejor, he preparado algunas preguntas que nos van a permitir reflexionar acerca de nuestra propia subjetividad y responder a esta pregunta de el quién que se sugiere en las 4 dimensiones. Entonces, dentro de las preguntas, para poder ahondar un poquito más en esta dimensión, que les puede servir a ustedes mismos para ir reflexionando acerca de su práctica. ¿Soy sensible a la injusticia en base al género? ¿Me produce algo eso? ¿Lo puedo ver? ¿Puedo identificar realmente injusticias relacionadas al género? ¿Comprendo cómo operan los sesgos de género en la educación? ¿Me interesa? Yo he recibido formación en temáticas de género. Aquí la formación es súper importante porque a veces hay muchas cosas que son muy sutiles o pasan desapercibidas. Entonces, el formarnos en la temática es muy importante para poder desarrollar esa sensibilidad a las injusticias que se van desarrollando o a las diferencias que se van produciendo en base al género. Identifico en mi institución, por ejemplo, mecanismos educativos generadores de desigualdad. Me cuestiono los privilegios y el poder desde una perspectiva interseccional. Entonces, logro identificar que no solamente el género produce esta discriminación, sino que también se puede ver cruzada por otros elementos, como por ejemplo nivel socioeconómico, origen, religión, entre otros. Cuestiono la neutralidad de los contenidos que enseño. Tengo una posición favorable respecto a la inclusión de la perspectiva de género en la práctica educativa. Todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos también son parte de incluir una perspectiva de género en la educación, en el entendido que la perspectiva de género no solamente como una estrategia que se utiliza en la interacción con el estudiantado, sino que en el entendido de que la perspectiva de género lo que nos permite hacer es una evaluación de nuestra propia práctica, que también incluye ciertos elementos que van en directa relación con el estudiantado, pero es mucho más que eso. Ya esto responde las subjetividades. Entonces, yo les invito ahora a pensar en estas preguntas y que podamos reflexionar un momento en torno a ellas. Si pueden abrir el micrófono y volver a compartir, quizás escoger alguna de esas preguntas y poder responderla o hacer alguna reflexión en relación a ella. ¿Tenían noción, por ejemplo, de que esto también es inclusión de la perspectiva de género en la educación? Jonas levantó la mano. Muchas gracias. Yo diría que una de las primeras reflexiones que me levantan las 8 preguntas es que difícilmente alguna de ellas tiene respuesta de blanco y negro, sí o no.
¿no? Para la mayor parte de preguntas, yo respondería sí, algunas veces, sí, algunos, sí, muchas veces, pero ni siempre ni nunca no va a ser la respuesta, ¿no es cierto? Hay que tener un poco de cautela ahí hasta qué punto eso, porque y no es trivial, porque eventualmente eso valida un discurso, ¿no? Cuando tú dices, ah, sí, pero si yo efectivamente dejé de hacer tal cosa, así que ya estoy formado en perspectiva de género, es bastante, bastante cómodo, ¿no es cierto? Esa es la primera reflexión que quería hacer respecto a las preguntas. Y el segundo aspecto que quiero llamar la atención es que no, porque precisamente no sé si todo el mundo tiene la idea clara respecto a qué significa incluir la perspectiva interseccional. Para mucha gente, precisamente es una manera de bajar el nivel de importancia de la lucha de la perspectiva de género. El decir es que primero están las peleas por la no discriminación de religión, primero está la batalla por la no discriminación socioeconómica, ¿no es cierto? La perspectiva de género es un lujo mientras no solucionemos el problema de que se educa mejor a la gente con dinero que a la gente sin dinero, ¿no es cierto? Entonces yo quería irme por esa línea, ¿eh? Por esa reflexión. Gracias por la oportunidad de opinar. Sí, por supuesto. Y muy interesante reflexión. ¿Alguien quiere agregar algo al respecto o reflexionar en relación a alguna pregunta en específico? Efectivamente, la pregunta eh, responde mucho al sí a veces, casi siempre, ¿cierto? O no es posible responder un sí o no, sino que más bien es una invitación a la reflexión. Y también Karen tiene la mano levantada, la profesora Badiffer. Karen. Yo, gracias. Yo pensaba que en las distintas preguntas son también como distintas etapas y que creo que estas acciones, actividades o levantamientos de las, a veces nos pillan en que primero nos hacen visible algo, nos tratan de sensibilizar, pero cuando ya te sensibilizas dices, chuta, tengo que aprender más y ahí hay que formarse. Y cuando se empieza a formar, empieza a identificar, por ejemplo, esto, que es la perspectiva interseccional o tú empiezas a ver desigualdades donde antes lo veías de esto de lo más normal o cosas que antes no identificaba y me parecían perfectas y que ahora uno, de hecho yo en una presentación, una invitación que alguna vez me hicieron, destruí un propio proyecto que trabajamos con mujeres haitianas, que era, pero así una cosa, yo decía, ¿cómo escribí esto antes? Que lo hice con mucho amor, pero que tenía un sesgo de género y que si lo tuviese que volver a escribir lo haría de una manera muy distinta. Entonces, la formación también te va abriendo los ojos. Entonces, creo que son distintas etapas y que una te lleva a otra, y se interrelacionan entre todas, eso, pero creo que las formaciones, después que están sensibilizados, es súper importante para poder entender las otras. Gracias. Muchas gracias. Pero así es como esto es solo una pincelada, ¿cierto? Un inicio. El tema da para muchísimo, muchísimo más y requiere mucho más trabajo también. Carolina. Sí, gracias. Me pasa que, o sea, me parecen súper interesantes las preguntas desde lo que uno va trabajando. A mí me toca trabajar, no con estudiantes, me toca trabajar con docentes. Entonces, cuando hablamos, y he participado en los webinars que genera la mesa de educación no sexista de la facultad. Y claro, cuando pongo el tema, se me cruza mucho con lo que dice Jonás. Entonces hay mucha gente que dice, ah, pero yo ahora uso el las los. Ya. Entonces, en el fondo lo he incorporado en mi... Claro, de repente es como uno va avanzando. Y creo que este es un desafío que claramente va a ser, que nos demanda formarnos, por eso creo que son importantes estos espacios, pero que además nos demanda ir haciendo modificaciones en el proceso que nosotros mismos nos vamos dando cuenta de dónde esta perspectiva nos tiene que modificar conductas. Pero es complejo, ¿eh? Nosotros después lo hablamos, estamos trabajando en el ajuste curricular con los colegas asesores y hemos trabajado con la con perspectiva de género, mirando las declaraciones, por ejemplo, y claro, y nos damos cuenta de lo que eso va a conllevar después en los siguientes procesos. Y lo importante que requiere ir reflexionando respecto a cada uno de estos elementos. Así que yo creo que me cuestionan mucho las preguntas, me llevan a seguir pensando respecto al tema.
Bueno, yo creo que ese es uno de los principales objetivos de este tipo de instancia, que podamos darle una segunda vuelta, una segunda lectura, volver a pensar, y bueno, esa es la invitación. Vamos a seguir con la segunda dimensión, que responde al qué. De aquí se trabajan los contenidos, porque en el entendido que los sesgos se pueden encontrar en los contenidos de cualquier materia. Por lo tanto, ¿cierto? Es necesario revisar los contenidos que estamos ofreciendo de una manera crítica, y no dar por sentada, ¿cierto?, la neutralidad de los contenidos. Y aquí, desde esta teoría, se nos presentan 4 ideas: referentes teóricos de la materia, conocimientos que se generan en la docencia, currículum y contenido específico de género. En relación a los referentes teóricos de la materia, normalmente cuando hablamos de esto en grupos, se hacen reflexiones, lo primero que se dice es que tenemos que intentar de poner tanto referentes femeninos como masculinos en nuestra referencia bibliográfica, ¿cierto? Y eso es algo que podemos intencionar o intentar, sabiendo, ¿cierto?, que hay áreas que están mucho más masculinizadas y otras mucho más feminizadas, pero la reflexión en relación a los referentes teóricos va incluso mucho más allá de eso, sino que es utilizar referentes teóricos que recojan las aportaciones y la experiencia de la diversidad humana. O sea, ustedes mismos que trabajan en el área de salud podrán dar muchos ejemplos de esto en relación a la cultura, por ejemplo, de donde procede la persona, en relación a si se presentan más ciertas enfermedades o no. Bien, entonces sí podemos intentar poner tanto referentes masculinos como femeninos, pero también escoger o intentar escoger referentes que atiendan a esa diversidad. Y cuando no encontramos referentes que atiendan a esa diversidad, poder hacer la reflexión con el estudiantado de cuáles son los vacíos que tiene esa información, qué colectivos, por ejemplo, están ausentes. Y en ese sentido es súper importante tener esa mirada crítica de los referentes teóricos que estamos utilizando. Otra cosa que se recomienda en relación a los referentes teóricos de la materia es que cuando tenemos el discurso y cuando hablamos, sobre todo en aquellas carreras que son mucho más masculinizadas, cuando encontramos referentes femeninos, poder nombrarlos, dar el nombre de la persona, que se entienda que también hay participación femenina en esa área o viceversa, en áreas que son más feminizadas. Bien, no sé si se entiende esta parte. Luego, conocimiento que se genera en la docencia. Básicamente lo que nos dice acá es que cuando nosotros hacemos un proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestro estudiantado, dentro del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden generar nuevos conocimientos en la interacción con el otro. Me imagino que muchas veces les puede haber pasado a aquellos que ejercen en el aula, que dentro de la misma discusión se genera nuevo conocimiento, se va abriendo campo a nuevos aprendizajes o reflexiones. En relación al currículum, hay un paso muy grande que tenemos que dar, que es cómo incluimos la perspectiva de género específicamente en el currículum de las carreras, y eso probablemente necesite tiempo y mover muchas voluntades, porque incluso, por ejemplo, yo que reviso los programas de estudio de las carreras de pedagogía básica, a pesar de que están ya obligados, ¿cierto?, a incluir perspectivas de género o temáticas de género en sus programas, es una temática muy ausente. Y por último, nos habla de contenido específico de género. ¿Podemos incluir en nuestras asignaturas algún contenido que esté relacionado de forma específica, de forma intencionada? Porque podemos, ¿cierto?, incorporar esta perspectiva de forma transversal a través de nuestras actitudes dentro del aula, pero ¿puedo además agregar algún contenido específico? Y yo creo que también esta es una reflexión para que ustedes también, los que ejercen docencia en aula, puedan revisar sus propias guías docentes, sus propios programas de estudio, y ver qué elementos se podrían eventualmente considerar en base a un contenido específico. Bien. Algunas preguntas que nos podrían permitir guiar más la discusión al respecto es: ¿utilizo una diversidad de referentes teóricos? Miramos a quienes estamos citando en nuestras clases, quiénes son, de dónde son, si atienden o no a la diversidad en sus propuestas, en su teoría, en su contenido. Tengo la capacidad, por ejemplo, de adaptar el currículum a las necesidades de mis estudiantes, tanto a las necesidades del estudiantado como grupo, como colectivo, ¿cierto?
o a las necesidades individuales de algunos estudiantes si fuese necesario. Puedo identificar elementos y o contenidos en mi asignatura que perpetúen el sexismo, o por ejemplo, si estoy viendo una lectura, logro identificar ese tipo de situaciones. Y la última, introduzco contenidos específicos sobre género. Y aquí les invito nuevamente a poder abrir el micrófono y poder reflexionar en relación a alguna de ellas. Los que ejercen docencia tienen la posibilidad en sus clases poder incluir algún contenido específico. ¿Se puede o no se puede? Estamos mirando los referentes teóricos que estamos utilizando, La adaptando. profesora Karen levantó la mano. Yo creo que hay cursos que se dan súper fácil integrar contenidos de perspectiva de género. O sea, por ejemplo, yo pienso siempre en la dietética, que lo estamos incluyendo. Creo que deben haber otros cursos que es más difícil introducir contenidos más específicos. Nosotros nos dimos cuenta, hicimos un pequeño estudio que lo presentamos en un congreso sobre este tema y hicimos la comparación de un curso que que no lo habíamos aplicado y uno que sí lo aplicamos y tuvimos bonitos resultados, que en el fondo sí los estudiantes lo valoran harto y se dieron cuenta. Entonces, eso creo que hay cursos que se pueden dar muy fácil. Y al revés, en referentes teóricos nos costó más. De hecho, teníamos muchas referencias más masculinas y lo que acabo de como visualizar con lo que tú dices es que las incluíamos, pero no sé si las destacábamos en el discurso. Y creo que eso es algo que creo que, aunque sea una, creo que podemos hacerlo, así como en el discurso, bueno, y esta persona X aportó tal y tal o algo así. Creo que eso me llevo de ahora, por ejemplo, como para tratar de aplicarlo. Es importante nombrar porque las mismas investigaciones dicen que cuando solamente damos el apellido de la persona, se tiende a pensar que lo escribió un hombre. Bien, Sandra. También tiene la mano alzada. Sí, gracias. Yo quería, bueno, contar solo una experiencia respecto a la mesa que hicimos una encuesta hace el 2020 dirigida a docentes de la facultad y uno de los temas era si se usaba diversidad de referentes teóricos y justamente se cuestionaba mucho el hecho de como que sea obligatorio que sea 50% femenino, 50% masculino. Yo creo que es un tema que tiene que discutirse, que como decía recién la profesora, no solo el hecho de ponerla, un referente femenino en las referencias, basta. Yo creo que también hay que visibilizar el aporte tanto de lo masculino como lo femenino, no dejar que lo universal sea lo masculino. Yo creo que nos falta harto, pero yo creo que es importante visibilizarlo. Y yo creo que ahora con el ajuste curricular tenemos eh, es un momento muy importante para tener presente todas estas preguntas que tú estás haciendo, para incorporarlas en el currículo. Eso, gracias. Súper. Jonas también tiene la mano levantada. Sí, quería aprovechar la alusión que hizo la profesora Ampuero respecto a que había que citar en las referencias finales, ¿no? Los referentes teóricos, ojalá mitad mujeres, mitad hombres. Eh, y en su momento, cuando eso se enunció de ese modo, yo dije, esto es una mala estrategia, un disparo en los pies de parte de la bandera feminista, porque indefectiblemente la historia ha sido machista, la historia ha sido patriarcal, por lo tanto, y sobre todo las ciencias básicas biomédicas, hay mucho más referente masculino que femenino. Entonces, si tú obligas a la gente a decir, oye, cita por lo menos la mitad de las mujeres, lo que terminas provocando es una suerte de rechazo con gente a la que podrías incorporar a la causa. ¿Sí? Me parece mucho más interesante esta idea de que cuando tengas referentes femeninas, es el enunciado explícito de sus nombres femeninos para identificarlos como mujeres, porque son mucho más abordables. Pero yo lo he hecho mucho antes de eso. Yo llevo 20 años citando a
Bárbara McClintock cuando cierro una de mis clases, porque fue uno de los ejemplos de científica absolutamente, digamos, segregada y postergada por su condición de género probablemente, y al final tuvieron que darle el premio Nobel, pero, pero, pero no puedes obligar a la gente a colocar la mitad de tus referencias. O sea, creo que es contraproducente para la causa. Sí, de todas maneras, siempre se debe usar el mejor referente que tengo, pero visibilizando, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo 80% masculino, visibilizar que quizá que falta, que hay ausencia, ¿cierto? Y incentivar esa participación en futuras personas que se dediquen al área, ¿bien? Y no olvidar lo otro, que si tengo un referente, puede ser femenino o masculino, pero puede no estar atendiendo a la diversidad y tener sesgo en su discurso igual. Entonces, no por el hecho de ser mujer o hombre, vamos a asumir que es mi mejor referente, sino que incluso escribiendo una mujer pueden haber ausencias en su discurso y vacío en su discurso, como lo puede ser en un hombre, ¿cierto? Por eso estas reflexiones son súper importantes, porque esta normativa de 50 y 50 genera esa discusión. ¿Bien? Seguimos con la tercera pregunta, el cómo. Y normalmente cuando hacemos las preguntas iniciales de perspectiva de género en educación, la mayoría de las personas responden en relación a esta pregunta, al cómo. Y yo creo que para las personas que ejercen la docencia es una de las cosas que más les preocupa, porque es mucho más práctico. En esta pregunta, en el cómo, las metodologías, se hace referencia tanto a las metodologías docentes como al cuidado de las relaciones en el espacio educativo. Se contemplan desde los ejemplos que se dan en la clase, que puedan, ¿cierto?, reproducir una normativa estructural e invisibilizar ciertas identidades. Se incluye la comunicación, el uso del lenguaje. También se analiza cómo se realizan, por ejemplo, los grupos, o cómo se promueve la participación equitativa en el espacio educativo, así como los enfoques y propuestas sobre la evaluación, entre otros aspectos. En relación a las metodologías docentes, es súper importante entender que una metodología con perspectiva de género lo que hacen no es solo transmitir conocimiento. Una metodología que tenga como base una perspectiva de género tiene que fomentar una reflexión crítica sobre las relaciones de género y, en consecuencia, contribuir a desarrollar en ese espacio de aula espacios más equitativos e inclusivos que finalmente se pueden traducir en transformar y avanzar hacia una sociedad más equitativa e inclusiva. En relación al cuidado de las relaciones, por ejemplo, reconocemos la diversidad dentro del grupo que tenemos de clase, intentamos incorporar todas las experiencias. En la comunicación y el uso del lenguaje se han generado numerosas guías de lenguaje no sexista o inclusivo, pero también hay sutilezas, por ejemplo, cuando se enfrentan a un nuevo grupo de estudiantado, le preguntan con qué pronombre, por ejemplo, quieren que nos refiramos a su persona, que también podría ser una forma más de comunicarnos, ¿cierto?, de manera más inclusiva y respetuosa con el otro, interesarme por el otro como persona. Y el último punto en relación a la evaluación, generalmente es un poquito más difícil cuando se generan las discusiones, entender cómo incluir la perspectiva de género en la evaluación, pero aquí como recomendación, cuando yo construyo el instrumento, por ejemplo, en el lenguaje que utilizo, o por ejemplo, intentar agregar alguna pregunta en lo posible, ¿cierto? Cuando la temática da para eso, alguna pregunta que signifique la reflexión del estudiantado en relación a alguna variable de género. Y también aquí se habla de intentar diversificar los instrumentos de evaluación que estamos usando, intentando apuntar a instrumentos que también vayan a la reflexión, ¿cierto?, al análisis, al cuestionamiento. También es considerado dentro de esta perspectiva. Dentro de las preguntas, se pueden, para invitar a la reflexión, uso metodologías diversas, flexibles y contextualizadas, o la institución me permite diversificar, ser flexible y contextualizado, porque estamos en el entendido también que a veces el sistema es bastante rígido. Promuevo el pensamiento crítico y reflexivo en mi clase, reflexiono sobre el uso de mi poder como docente para identificar y evitar situaciones abusivas sobre el estudiantado,
Reconozco y escucho las voces de todas las personas que están en mi aula. Utilizo en mi práctica docente un lenguaje no sexista e inclusivo. Selecciono y utilizo imágenes no estereotipadas. Considero la perspectiva de género en la preparación y análisis de mis evaluaciones. Ojo, cuando analizamos las evaluaciones también puedo tener diferencias, ¿cierto? Y puedo hacer algún análisis en relación al género. ¿Qué pensamos de esto? Estas intervenciones, yo siento que es una pincelada, intenté reducir y resumir lo más posible para ajustarme al tiempo, pero mi objetivo es dejarlo más, con más preguntas que respuestas e invitar a la discusión, a la reflexión de lo que estamos haciendo. Así que los invito a abrir el micrófono y poder hacer algún aporte en relación a las metodologías, al cómo, qué es lo que estamos haciendo en el aula. ¿Qué tenemos? O por el chat también, si quieren hacer alguna. Y por Justo. el chat también se puede Oye, participar. que parezco huevo duro, pero es que ya que nadie me habló, esperé. A mí esta me causa mucho más, me hace mucho más ruido, creo que está mucho más en deuda como había puesto en el chat. La parte de promover el pensamiento reflexivo y crítico yo creo que sí, ahí vamos bien, pero en metodología diversa y flexible y contextualizada yo creo que de hecho yo creo que estas nuestras evaluaciones están en deuda hasta desde lo metodológico para evaluar lo que realmente se quiere evaluar y no solo contenido, sino que competencia. De ahí parto con mi crítica hacia las evaluaciones. Trabajo que hago yo, pero que creo que estamos muy en deuda todavía, falta formación. Y también otro que pensé, las imágenes estereotipadas, dije, hoy nunca no las he analizado, pero creo que como que también me lo llevo de tarea como para mirar qué imágenes ocupo, porque trato de dar ejemplos, pero ahora pensé en las imágenes de las clases y no lo sé. Gracias. ¿Alguno de ustedes le ha preguntado a sus estudiantes, por ejemplo, qué pronombre desean que utilicen? Jonas también tiene algo que contarnos. Sí, un poco la misma idea. Somos los mismos que hacemos la respuesta a la pregunta. Me disculpo por eso, pero en mi calidad de coordinador de la docencia del instituto, yo trato de ponerme no tanto en la reflexión propia de lo que yo hago, sino de que cómo ocurre la docencia de mis colegas, ¿sí? Y quiero levantar acá el argumento frecuentemente escuchado de que el lenguaje no sexista es una, una ruptura de lo que es nuestro idioma oficial, ¿no es cierto? De que lo que es el uso de nuestro lenguaje normado por la Real Academia de la Lengua Española, ¿no es cierto? El uso del plural masculino que incluye a femenino y masculino ha sido una batalla dura de roer, ¿sí? Eso lo he escuchado de muchos de mis académicos, incluso académicos no hombres, eh, que aducen que mientras la RAE no cambie el plural, no lo van a usar distinto, y que yo mismo, yo evito usar el les, ¿eh? Por ejemplo, regularmente cuando tengo que escribir un email lo escribo con l@s, ¿no? Porque bajo el entendido que la arroba incluye a hombres y mujeres, me suena tan más rupturista y tan menos español que ya deja de ser español que usar el les, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué argumentamos? ¿Qué le decimos a nuestros padres que no quieren romper la norma, que son disciplinados, ¿no? Que son buenos soldados de la Academia de la Lengua? Bueno, ahí tenemos a las personas diciendo que mientras la RAE no cambie, nosotros no cambiamos, y la RAE diciendo que mientras el lenguaje no se utilice de esa forma, ellos no cambian, ¿cierto? Entonces va a haber siempre una discusión en eso. Dentro de las guías de lenguaje no sexista también se dan muchas alternativas para utilizar lenguaje neutro. Y muchas veces cuando empezamos un correo no es necesario el estimado o estimada, quizá un saludo cordial y vamos al mensaje. Y nos evitamos mi alumno, mi alumna, profesor, profesora. A veces no es necesario y quizás estamos agregando información de más. Y en ese sentido hay guías que proponen algunos apartados donde se habla de lenguaje sin marcas de género.
que ahí yo creo que puede haber un avance y un recurso que nos pueda ir sirviendo, que si bien no nos va a evitar probablemente el eliminar el masculino como genérico, pero sí nos va a generar alternativas para ir incluyendo nuevos elementos. Álvaro también tiene la mano levantada. Sí, hola, disculpen el atraso en mi ingreso, pero estaba terminando un seminario con interno, así que no pude hacerlo antes. Pero lo bueno es que llegué a esta reflexión y como soy también bueno para hablar, escuché por ahí a otra persona que también parece que estaba comentando harto, me uno ahí a esa forma de ser. Y bueno, mi comentario aquí tiene que ver con que yo creo que tenemos que, como universidad, como facultad, como carreras, obviamente tenemos que hacer un diagnóstico primero, un diagnóstico que considere el punto de partida de los profesores. Efectivamente, tenemos que ver el grado de formación de nuestros profesores en docencia y más allá todavía, por supuesto, en temas como puede ser la perspectiva, el enfoque de género. Ahora, yo aquí también creo que hay que ser realistas y en ese sentido tenemos que considerar que nuestros equipos docentes, las personas que trabajan en la universidad, son de distintas generaciones y como todas las poblaciones, muy probablemente con respecto a algunos temas se van a comportar como la famosa curva de Gauss y vamos a tener algunos que no van a cambiar, vamos a tener otros que se van a subir al carro rápidamente y vamos a tener una masa al medio donde va a estar la mayoría y que bajo cierto tipo de estrategias probablemente logremos cosas. Eso por un lado. Por otro lado, creo también que el lenguaje crea realidad y mi pasión número uno es justamente la filosofía del lenguaje y me interesa mucho estudiarla y efectivamente darme cuenta de dónde pueden venir muchas diferencias o divergencias o convergencias que de alguna manera se promueven desde justamente las palabras. Si uno piensa en el inglés, por ejemplo, el usted del inglés, que era though, en algún momento ya se dejó utilizar y ahora solamente existe you. Y el you en el fondo es para ti hombre, para ti mujer, pero también para ustedes. Y en definitiva, ese you, por ejemplo, ¿habrá significado en Estados Unidos una repercusión desde el punto de vista de la perspectiva de género? Allá también existen muchísimos problemas. Por lo tanto, si bien es cierto, el lenguaje crea realidad, y yo creo que hay que potenciar el lenguaje más neutral e idealmente pensar, ¿cierto?, en ir corrigiendo cosas desde el punto de vista del lenguaje español. Por supuesto, no hay que cerrarse. Hay que pensar que a lo largo de la historia actualmente hay palabras que significan completamente lo contrario de lo que significaban en su origen. O sea, esto está en permanente cambio, solamente que como nosotros somos muy autolimitados no nos damos cuenta de que esas cosas suceden. Pero en definitiva, yo creo que acá también tenemos que darnos cuenta que estamos frente a una población sumamente golpeada, con falta de educación, con índices educativos que van a la baja, con estudiantes que llegan con menos comprensión lectora, que van a llegar los de estos años probablemente con peor todavía, que su forma de comunicarse se traduce en sintetizar oraciones grandes en emoticons o en GIF. Y en definitiva, ¿de qué manera entonces nos estamos comunicando? ¿Estamos realmente haciendo buen uso del lenguaje tal como hablaban? ¿Estas estrategias deberán entonces comenzar por el tema de la perspectiva de género o quizás partir desde las bases del lenguaje y por supuesto involucrar a la perspectiva de género? Yo creo que aquí hay muchas preguntas, yo creo que no hay respuestas. Sin embargo, insisto, si un profesor antiguo no quiere involucrarse con este uso del lenguaje, que a nosotros nos puede parecer bueno y yo comparto sin lugar a dudas, que quede claro, pero imaginemos a ese profesor como alguien cariñoso, como alguien amable, amoroso, que considera al otro como verdadero otro y quizás no lo manifiesta a través del lenguaje, pero sí a través de sus acciones, sí a través del cariño, sí a través de la preocupación, sí es un buen coach, sí es un buen sponsor, sí es un buen supervisor, un buen profesor, con todos los sombreros que por ahí se hablan de los líderes educativos.
yo creo que muy probablemente el impacto en el aprendizaje y en la experiencia educativa de sus estudiantes va a ser muy bueno. Entonces, yo creo que acá tenemos que tener estrategias al corto, mediano, largo plazo. Tenemos que tener estrategias para los estudiantes, para los docentes y también estrategias que, insisto, involucren, yo creo, la caracterización de nuestro perfil docente. Yo creo que acá hay mucho por conversar, pero también yo creo que la Chile ha conversado esto hace mucho. Y yo creo que ya es tiempo de que concretemos en acciones para que realmente podamos avanzar. Eso. Muchas gracias, Álvaro. Yo creo que es muy importante tu reflexión, entender que esto va a llevar además un tiempo, es parte de un proceso, algunos más rápidos, otros un poco más lentos, pero es tiempo finalmente. Así que muchas gracias y todo lo que dices podría llevarnos a muchas horas más de conversación. Bueno, para ir terminando, la última dimensión es la dimensión espacio. Aquí consideramos elementos como el espacio físico, el dónde desarrollamos la clase. Tenemos posibilidad, por ejemplo, de mover nuestras sillas, nuestras mesas, hacer algo más disruptivo con la posición que solemos utilizar dentro del aula, pero también de acerca de un espacio simbólico donde se generan las interacciones. Estamos promoviendo un espacio seguro y en base a eso solamente había acá planteado dos preguntas. Exploro diversas disposiciones en el aula que me permitan un acceso a todas las personas y un contacto más cercano horizontal. O estoy limitado a la típica posición de la sala que conocemos y que probablemente la mayoría de nosotros se educó en esa disposición. Y promuevo un espacio seguro libre de sexismo, LGTBI fobia o cualquier otra discriminación. Eso como para ir terminando con el tema de las dimensiones. Entonces, muchas preguntas. La idea de esto es más que nada dejar el espacio para la reflexión, para seguir cuestionando nuestra propia práctica, para lograr entender un poco más de qué se trata el incorporar esta perspectiva de género en el espacio educativo. Y en base a eso, tal como les comenté en el inicio, íbamos a repetir este puente y vamos a ver si hay nuevas ideas o se genera algo más en relación a lo que ya sabían o lo que ya conocían o que creían que significaba incluir la perspectiva de género en el aula. ¿Hay alguna idea nueva que no hayan considerado inicialmente o en la cual no se hayan detenido para hacer esta reflexión? ¿Surge algo nuevo? Fanny, yo quiero agregar algo, pero respecto a lo que tú me hiciste pensar y que pensé en algún momento, pero ahora lo puedo ahondar mucho más, que tiene que ver con el tema de las evaluaciones. O sea, creo que falta harto en términos de evaluaciones en cómo vincularlo con macro currículum y después que eso llegue a micro currículum, pero respecto a esto en particular, la perspectiva de género. Creo que es demasiado importante la evaluación per se, porque ahí además se ejerce un grado de poder de parte del docente o la docente, digamos, hacia el estudiantado, hacia el estudiante, un estudiante que es demasiado potente. Entonces puede marcar demasiado esa instancia en particular, la evaluación. Sin hablar de los instrumentos, también creo que me hablaste algo del criterio de neutralidad, o neutralidad como, no sé si lo planteaste como criterio, pero que siento que es un muy buen criterio para evaluar la evaluación o el instrumento de evaluación, que lo que esté aplicando, lo que esté haciendo, sea neutro, como criterio de neutralidad. También eso me hizo harto clic. Eso quería comentar. Gracias. Y ahí surgen otras reflexiones. ¿Podemos tender a esa neutralidad o realmente asumo una postura? Claro, Bien. claro. ¿Hay alguien más o algo más que haya surgido, que le haya hecho este clic que dice Christopher, no, esto no lo había considerado o creo que podría ser importante? Sandra también tiene la mano Sandra. levantada. Y la profesora Karen comenta que antes la hacían ir con falda a las estudiantes en los exámenes orales. Sí, muchas gracias, Stefan. Solo quería comentar respecto, bueno, a todas tus preguntas que fueron muy reflexivas. eh, por ejemplo, a lo que comentaba Álvaro de las generaciones que estamos recibiendo en nuestra institución, que sí, tal vez el uso del lenguaje no sexista sea como difícil de implementar o de que se asuma en ciertas generaciones, pero sí lo importante también son los ejemplos, así como manifestamos los estereotipos.
cómo las actitudes y los ejemplos, cómo hacen después cuando uno sale como profesional, sigue realizando la docencia o manifestándose de la misma manera como les enseñaron. Entonces, yo creo que aparte de estos cambios que tenemos que realizar, también cómo nosotros nos enfrentamos a nuestros estudiantes, nuestro y nuestras estudiantes, es súper importante, como el ejemplo tiene que ser una manera de cambiar actitudes. Eso. Muchas gracias por todas tus reflexiones, Stephanie. Eso está súper estudiado, cómo después el estudiantado repite las mismas prácticas con las cuales aprendió. Bien. Para terminar, ¿alguien más quiere decir algo? En el chat colocan, lo comenté antes, destacar verbalmente a autores referentes, revisar imágenes usadas en clase, entre otras acciones. Genial. Sí. Bueno, Yo lo último, Stephanie, que asociado a lo que dice Sandra también, respecto al uso del lenguaje, lo que comentaron también el resto de compañeros que están acá y compañeras, es sobre, yo tiendo a utilizar el estudiantado, por ejemplo, cuando me quiero referir a las y los estudiantes, para incluirlo a todos y a todas. Pero hay veces que yo mismo me doy cuenta que no aplica, por ejemplo, digo, el estudiantado piensa, el estudiantado cree, en realidad el estudiantado no piensa ni cree, porque es un grupo, un colectivo que, claro, se coordina y, y genera quizás un acuerdo y ese acuerdo lo expresa, pero pensó cada persona de manera individual y co-creó. No sé si se entiende. Entonces, entonces en el registro me produce una disonancia y he tenido que registrar, por ejemplo, el estudiantado ha acordado, tengo que colocarle más palabras para, para arreglarlo. Pero también me doy cuenta que es un problema que tiene uno, o quizás es mío solamente de redacción, que tengo que desarrollarlo más para poder incluir todo, pero es un ejercicio que hay que hacer. pero súper interesante y valorable que haga el ejercicio, que haga la reflexión y que te cuestiones lo que estás escribiendo, y es parte del proceso y da para mucho más. Álvaro, ¿contigo terminamos? Puta, yo quería hacer una pregunta, pero no, pero en definitiva, miren, bueno, en filosofía política, yo creo, y filosofía del lenguaje, mucho se habla que actualmente estamos en un momento en que el péndulo se encuentra hacia la exigencia de los derechos, cuando en algún momento, cierto, eran básicamente deberes, ahora son, en el fondo, el péndulo, muchos intelectuales hablan de que estamos hacia el lado de los deberes, eso no quiere decir que sea bueno ni malo, simplemente es. Ahora hablan de que es un péndulo porque probablemente en algún minuto tenemos que llegar de nuevo a un equilibrio entre derechos y deberes. Y desde el punto de vista del lenguaje, al parecer eso también se está replicando, porque la sociedad en el fondo, al estar en un momento en el cual existen muchos derechos, por así decirlo, también las minorías y todas las personas de alguna manera están buscando caracterizarse, conceptualizarse. Ahora, también estos intelectuales plantean qué es lo que va a suceder una vez que este péndulo vuelva a equilibrarse. Yo ahí les hago la pregunta y yo dentro de mi pensamiento espero y creo que un poco va hacia allá el tema. Yo creo que si uno se pone a pensar en muchísimos años más, idealmente ojalá que seamos personas, o mejor todavía, que seamos seres vivos simplemente, y que no nos importen las otras cosas. Ahora, ¿en qué va a quedar esa conceptualización? Y ahí está mi pregunta, porque ahora estamos en un momento súper álgido y a nosotros nos tocó estar acá, a las generaciones venideras quizás que les toca, también esto puede verse influido por muchos factores, pero en definitiva, yo creo que somos personas y probablemente si uno empieza a cambiar eh, el uso de ciertos conceptos que pueden ir de la mano con el género y simplemente se acostumbra a hablar de manera más genérica, yo creo que es una apronte también hacia el futuro, porque yo creo que también como universidad tenemos que avisorar el futuro, no simplemente como reaccionar a lo que está pasando ahora, sino que también pensar qué es lo que creemos que va a suceder en 10, 20, 30 años más, porque esto va a seguir probablemente evolucionando. Y ahí va mi pregunta. Si ustedes como personas que se han dedicado a esto, en el fondo, han pensado qué es lo que va a suceder en 10, 20, 30 años más y cómo eventualmente nosotros vamos a estar preparados. A modo muy personal, me encanta tu idea y también lo he pensado, que llegue un punto en que simplemente somos personas y que dejemos de hacer tanta distinción
y que se generen estos ideales o roles que debes cumplir dependiendo del sexo. Exacto, porque muchos dicen que en el fondo si uno también conceptualiza mucho, también eso va a generar divergencia del lenguaje en algún minuto. Entonces, cuando acá nosotros lo que queremos hacer es unir, ahí está, yo creo que hay una reflexión profunda que tenemos que tener. Y da para muchísimo más. Bueno, yo por mi parte espero haber aportado un poquito a la reflexión, haber dado esta pincelada de lo que significa incluir la perspectiva de género en educación. Espero poder haber ayudado a ampliar un poquito más el concepto que tenían acerca de esta inclusión. Y bueno, agradecer la posibilidad de esta instancia, que a mí me da mucha esperanza también, que se generen estos momentos para poder seguir avanzando básicamente en temas de igualdad y equidad. Así que muchas gracias. Y te agradecemos también, Estefanía, el tiempo, la dedicación que diste en esta hora de inflexión. Creo que nos ayudaste a abrir un poco las mentes y a generar hartas preguntas que podemos ir resolviendo a medida que vayamos avanzando y ver si se resuelven 100%, ¿no? Ahí hay que ir viendo. Pero te agradecemos. Quedaba solo el último comentario que hizo Jonas, que lo voy a leer. Igual hay que tener cautela con esta causa, con que esta causa, perdón, se transforme en un intento por homogenizarnos a todos y la desvalorización de la diferencia, de la pluralidad. Muchas gracias, Stephanie, y que todos estén muy bien. Le agradezco la presencia también a todos los que pudieron estar. Gracias, buenas Muchas tardes. gracias. Chao. Chao, que estén bien. Gracias, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. Chao.